y los que más se utilizan. Y respecto a ellos también entonces identificar sus características farmacológicas, digamos, más fundamentales. Pensando en eso, pues es más o menos como ustedes tienen que orientar inicialmente la revisión del tema, no es una revisión del tema de analgésicos y antiinflamatorios, digamos, exhaustiva, porque eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. En el tema de los antiinflamatorios, veremos más adelante en el sistema osteomuscular, veremos los AINES y además en ese momento veremos los medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad reumática, los de MAR. Los estudiaremos ahí con más detalle. Y cuando estemos en genitourinario, Dios mediante, entonces estudiaremos con más detalle los esteroides, que son sustancias con potentes efectos antiinflamatorios. En ese contexto, entonces, y antes de comenzar, digamos, la clase de hoy, que básicamente vamos a hacer referencia a algunos de los medicamentos representantes del grupo de los analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Entonces vamos a mencionar algunas características farmacológicas de estos medicamentos, entre ellos su presentación, sus dosificaciones, sus mecanismos de acción si están clarificados, algunos aspectos farmacocinéticos si están también clarificados, las reacciones adversas, algunas interacciones y los usos, obviamente. Nos referiremos a, entre otros medicamentos, a la morfina como representante del grupo de los analgésicos opioides, al acetaminofén, un analgésico y antipirético, digamos, muy usado, de venta libre, que está prácticamente en todos los hogares y la gente lo usa a veces de forma indiscriminada, exponiéndose a todos los efectos adversos de una sustancia como estas, que bien siendo muy común, tiene un perfil de toxicidad no menos importante y que no podemos desconocer y que genera muchos problemas en el día de hoy desde el punto de vista epidemiológico. También hablaremos del ibuprofeno, una sustancia que destaca por sus características analgésicas, antiinflamatorias y también antipiréticas, tal vez uno de los representantes más utilizados del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, también sustancia de venta libre, con un potencial de efectos adversos bastante importantes y con un sinnúmero de efectos en poblaciones dependientes de sus efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal y renal. También hablaremos de un medicamento muy usado en nuestro medio, que es la dipirona. Este medicamento está autorizado en Colombia para ser prescrito por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. No es una sustancia que tenga mucho efecto antiinflamatorio, tiene efecto también antiespasmódico, entonces se usa con esas tres indicaciones: analgésico, antipirético y antiespasmódico. Y es una sustancia que, como les decía en la clase pasada, en muchos países está restringido su uso o no se permite su comercialización. Colombia, junto con muchos otros países, sí la permiten y obviamente es una sustancia que está, digamos, cuestionada en muchas partes del mundo por sus efectos adversos, entre otros los hematológicos, principalmente en la forma de agranulocitosis, que pueden llegar a ser mortales y que requieren seguimientos con cuadros hemáticos periódicos, lo cual muchas veces no se hace. Entonces es importante ese medicamento también. La aspirina, el ASA, el ácido acetil salicílico, es un medicamento muy usado
que pertenece a este grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades antipiréticas. Sin embargo, para estas indicaciones tal vez no es lo que más se usa en la actualidad. A la aspirina se le describió un efecto antiagregante que evita la adhesividad o reduce la adhesividad de las plaquetas y reduce la posibilidad de que se formen trombos, sobre todo en las arterias coronarias. Y desde ese punto de vista, esta sustancia tiene principalmente esa indicación y es la razón por la cual se usa mucho más en el día de hoy o actualmente. Otra sustancia que también tiene propiedades analgésicas y sobre todo por su efecto antiespasmódico cuando hay una contractura del músculo liso anormal, patológica o fisiopatológica, el espasmo del músculo liso intestinal, por ejemplo, o del músculo liso de los ductos biliares o de los ductos ureterales, cuando hay cólicos renal o cólico biliar, o dolor abdominal originado en un espasmo de la fibra muscular lisa intestinal. Una sustancia que se usa mucho es el butilbromuro de ioxina. Este butilbromuro de ioxina, entonces, es una sustancia que se formula mucho y que es importante, entonces, mencionarla y conocerla. También mencionaremos, ya para terminar, algunos aspectos sobre un tema que no es muy común en los libros, que es la antipiresis. Síntoma, digamos, o esquema, digamos, o medida terapéutica, la antipiresis, para reducir la fiebre. Y este tema de antipiréticos, pues no es un tema que aparezca muy tratado en los libros, es un tema relativamente olvidado y les mencionaré algunos aspectos del tratamiento antipirético. Con respecto entonces al primer medicamento del grupo, digamos, de los analgésicos, ahí tenemos entonces la morfina como representante más importante, o representante, digamos, no el más importante, porque dentro de los analgésicos opioides hay muchos, ya lo veíamos en la clase pasada, hay muchas sustancias con características opioides que tienen importancia capital por el efecto y el uso analgésico. Sin embargo, la morfina es un muy buen prototipo para mencionar con respecto a este tipo de sustancias. Otro medicamento que se usa mucho con fines analgésicos, incluso a nivel abdominal, en el dolor abdominal, es la meperidina. Hay que tener en cuenta, digamos, en el caso del dolor, que el dolor puede tener diferentes orígenes. Entonces la morfina no sirve para cualquier tipo de dolor. Obviamente hay dolores muy fuertes, muy intensos que se ven con la morfina, pero los dolores que son, por ejemplo, de tipo inflamatorio, donde la fisiopatología de este tipo de dolor involucra sobre todo la destrucción tisular y la liberación de prostaglandinas, pues los AINES pueden cumplir un papel bastante importante. Sin embargo, hay dolores a veces como el dolor neuropático, donde no hay un proceso inflamatorio importante, no hay liberación de prostaglandinas de manera importante, no hay destrucción tisular de manera importante. Y esos dolores, por ejemplo, no ceden de manera expedita con los AINES. Y entonces, eso es importante de mencionar porque a veces los opioides logran mejorar algunos tipos de dolores
sobre todo que son intensos y que de pronto no tengan un componente inflamatorio. Aún así hay pacientes que con los problemas de dolor neuropático tampoco obtienen una mejoría sustancial con los opioides. Pero como grupo, los opioides son medicamentos muy usados para el dolor, sobre todo los dolores severos, intensos, como puede ser, por ejemplo, el dolor del paciente con cáncer. En el dolor del paciente con cáncer, muchas veces el dolor no es tanto por el proceso inflamatorio, sino por procesos isquémicos, por la compresión que hace el tumor o por la sola compresión que hace el tumor sobre nervios. Y es un dolor entonces de difícil control, y los opioides, por ejemplo, tienen utilidades en esos tipos de dolores de difícil manejo. En el caso de la morfina, por ejemplo, se reserva sobre todo para dolores, digamos, intensos. En el caso de dolores moderados o dolores más leves, como opioides, se pueden utilizar, por ejemplo, la codeína o la dihidrocodeína. En el caso del dolor abdominal, que es uno de los dolores que ustedes se van a encontrar ahora cuando empiecen a rotar empiecen a hacer sus rotaciones clínicas, si se pueden hacer, que no sabemos cómo va a estar eso. En el caso del dolor abdominal, lo ideal del dolor abdominal es siempre hacer el diagnóstico, porque el dolor abdominal se puede originar obviamente por patologías abdominales, pero también por patologías extraabdominales. Una patología extraabdominal o que no es directamente abdominal, que puede causar dolor abdominal, es un dolor, digamos, de origen diabético. La diabetes mellitus puede dar dolor abdominal agudo. Una neumonía, por ejemplo, puede dar un dolor abdominal agudo. Un infarto agudo del miocardio puede manifestarse en la forma de un dolor abdominal agudo, sobre todo en la parte superior del abdomen. Y en el caso de dolores abdominales, los dolores pueden aparecer, bien sea porque una víscera hueca se obstruye, una obstrucción intestinal, porque hay un cálculo, porque hay una inflamación e infección dentro del abdomen que irrita el peritoneo, etc. Generalmente en el dolor abdominal lo importante es más el diagnóstico inicial, porque el dolor abdominal hoy tiene dos tipos de manejo, el quirúrgico y el médico. Quirúrgico es aquel que por su gravedad o por su evolución debe ser manejado con un procedimiento quirúrgico. Obviamente se requiere también un manejo médico, pero con el solo manejo médico puede no mejorar el paciente y se puede comprometer la vida de la persona. Es el caso de un embarazo ectópico roto. Un embarazo ectópico que se rompa, por ejemplo, en el primer mes de gestación, da un dolor abdominal agudo, que si no se trata quirúrgicamente y no se hace la reparación, el paciente muere víctima de una infección peritoneal. Las apendicitis hoy son de manejo quirúrgico. La apendicitis que se perfora, si no se corrige y no se trata adecuadamente la infección, puede causar la muerte de la persona. Digamos, un cálculo biliar donde la vesícula está distendida y se puede reventar, muy probablemente sea un cuadro de manejo quirúrgico. Entonces, los analgésicos, como los opioides, por ejemplo, que se usan en los dolores abdominales severos, antes de utilizarlos se debe descartar o se debe clarificar el diagnóstico. Una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal es de manejo quirúrgico. Obviamente el dolor abdominal se puede manejar antes de que el paciente vaya a la cirugía, pero una vez ya se ha hecho el diagnóstico y se ha definido que el cuadro es más de tipo de manejo quirúrgico.
porque a veces se dejan los pacientes sufriendo de dolor mientras el procedimiento quirúrgico se hace, y este puede ser demorado y tampoco es justo un paciente sufriendo dolor innecesario. Entonces, dentro de los analgésicos opioides, una de sus indicaciones es el dolor, por ejemplo, abdominal o dolores severos, intensos, de otro origen, como ya los habíamos mencionado anteriormente. Dentro de los analgésicos opioides, entonces, tal vez un representante de uso común es la morfina, también lo puede ser la meperidina, también lo puede ser la codeína, también lo puede ser la oxicodona. Son medicamentos relativamente utilizados con frecuencia. Entonces voy a referirme a algunos aspectos de la morfina como representante, pues, importante. Tal vez una de las presentaciones más comunes que ustedes van a utilizar de morfina es la presentación en ampolleta. Ya viene en una ampolleta que tiene 2 mililitros y contiene 10 miligramos, esa es la concentración, 10 miligramos en 2 mililitros. Y este medicamento es un medicamento entonces del grupo de los analgésicos opioides. Dentro de su farmacodinámica, pues es un medicamento que se une entonces a los receptores mu y también a los receptores delta y a los receptores kappa de opioides. Este medicamento, como características farmacocinéticas importantes, viene también para administración oral, en la forma, por ejemplo, de gotas. Viene también en tabletas de liberación prolongada. Esteban, los receptores son los receptores mu, son unas letras griegas, ¿no? La letra mu, que es como una M, la kappa, que es como una K, y la delta, que es como un corchete de esos que se utilizan en música, más o menos. Mu, kappa y delta. Esos son los principales receptores sobre los cuales actúa la morfina, como todos los opioides. Ya les decía que dentro de su farmacocinética, cuando se da, por ejemplo, por vía oral, la biodisponibilidad es baja, es apenas de un 24%. Tiene un efecto, digamos, importante degradativo cuando se da por vía oral a nivel hepático. Y recuerden que es un medicamento que tiene un metabolismo principalmente en el hígado, conjugados con ácido glucurónico, produciendo principalmente morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido. De suerte que lo que se excreta por orina de manera intacta es muy poco, o sea, aproximadamente cerca de un 10%. La unión a proteínas también es baja, es más o menos de un 25%. Y la depuración, pues ustedes encuentran esos valores de depuración y de volumen de distribución en los libros, pero su vida media es de aproximadamente unas 2 horas, siendo su efecto duradero más o menos para unas 4 horas, y es el intervalo con el cual generalmente se recomienda utilizar la morfina. Obviamente hay que ir titulando el efecto para no generar muchos efectos adversos. Lo ideal es obtener el efecto analgésico con la menor aparición de efectos adversos que, como ustedes saben, pueden ser importantes y aún peligrosos cuando se administra un medicamento como estos. La administración de un medicamento de estos por vía endovenosa debe ser lenta, porque si se administra rápido, los niveles que se alcancen rápidamente de morfina pueden copar los receptores y llegar a causar, digamos, una depresión respiratoria severa, incluso con parada respiratoria, que puede comprometer la vida de la persona y aún llevarla hasta la muerte si no se hace una recuperación rápida.
Entonces es muy importante tener presente que estos medicamentos son de mucho cuidado, son de mucho riesgo, sobre todo cuando se manejan por estas vías endovenosas. Es muy importante antes de administrar la morfina evaluar el paciente, si es un paciente que tolera la morfina, si es un paciente que la puede recibir, porque estos medicamentos opioides son más peligrosos, sobre todo en pacientes que tienen problemas respiratorios, los pacientes que ya tienen alguna deficiencia respiratoria, por ejemplo, los pacientes con EPOC, los pacientes que sufren de asma, son pacientes muy propensos a hacer cuadros de compromiso respiratorio cuando reciben este tipo de medicamentos. Entonces hay que tenerlos muy presentes. Como les decía, este medicamento entonces se presenta en ampolletas de 10 miligramos en 1 mililitro y se administra generalmente en cantidades que pueden oscilar entre 2,5 hasta 15 miligramos. Las dosis son variables. Si bien las dosis son variables, es muy importante en cada paciente titular las dosis. Eso es muy importante, porque no todos los pacientes tienen la misma sensibilidad. Y hay dosis pequeñas pueden hacer un efecto analgésico importante, sin que haya que utilizar dosis más altas. Pero pueden haber pacientes que tengan un metabolismo más alto de la morfina, tengan una capacidad glucuroconjugadora mucho más alta, una actividad enzimática de las glucuronosiltransferasas también mucho más alta, y el metabolismo genera entonces pérdida de la actividad de este medicamento, requiriendo a veces dosis un poco mayores. Pero eso será un pequeño grupo de pacientes. Siempre es muy importante ir evaluando y siempre es mejor ir empezando con dosis pequeñas e ir titulando a necesidad y según la respuesta del paciente. Tengan también muy presente que como es un medicamento que se puede administrar, ya les decía, viene en ampolletas, se puede administrar por vía intravenosa. Entonces, los medicamentos que se dan por vía intravenosa son medicamentos que pueden producir si debe administrarse lentamente, porque al administrarse rápido pueden también ser más frecuentes los efectos depresores que se producen a nivel del sistema nervioso central, entre ellos con la depresión de la respiración, conllevando al paciente a una depresión respiratoria. Como siempre, esta será una posibilidad. Entonces, es necesario tener a la mano siempre el antídoto para revertir los efectos respiratorios que se producen cuando se usa este tipo de compuestos. Y el antídoto es la naloxona. Hay que tener naloxona también en ampolletas que se puede administrar por vía intravenosa o subcutánea para revertir la depresión respiratoria que se produce por este tipo de sustancias. Si se usa con cuidado, si se vigila la frecuencia respiratoria del paciente una vez se administra, si se administra despacio, si se cuentan las respiraciones antes de administrar el opioide, y lo recomendable es que el paciente no tenga menos de 12 respiraciones por minuto, porque si tiene menos de 12 respiraciones por minuto, o está un poco disméico, o está un poco cianótico, es mejor no administrar este medicamento. Si es un paciente hipersensible a los opioides, si es un paciente que hace liberación de histamina cuando se administran los opioides y puede hacer fenómenos de broncoespasmos o hipotensiones, si hay antecedentes de eso, es mejor no administrarlo. O si es un paciente asmático, si es un paciente con EPOC, si de pronto se llegara a necesitar, porque el beneficio puede ser mayor que el riesgo, es muy importante ajustar las dosis. Recuerden, no dar las dosis que se dan en todos los pacientes. Puede ser más importante reducirlas.
Entonces, la dosis más o menos intravenosa, ya decíamos que puede oscilar entre 2,5 a 15 miligramos cada 4 horas, pero depende pues mucho de cada paciente. ¿Qué reacciones se pueden presentar? Una vez se administra este medicamento, una de las reacciones más importantes que pueden aparecer y en forma rápida es la depresión respiratoria. Hay que estar muy atento a este tipo de reacción. Hay que vigilar su aparición. Hay que estar atento a la evolución del paciente minutos después de que se ha administrado este tipo de sustancias, porque si no se detecta rápido, puede llevar a la muerte al paciente o a una insuficiencia respiratoria y comprometerlo. También se pueden producir cuadros anafilácticos, se pueden llegar a presentar. Entonces, es muy importante estar atento a la aparición de insuficiencias respiratorias. Se pueden llegar a presentar aumentos de la presión intracraneana, por lo cual este medicamento en pacientes que sufran de traumas encefalocraneanos es mejor no administrarlo y se debe estar atento entonces a ese tipo de problemas. ¿Con qué medicamentos pueden haber interacciones de este tipo de sustancias? Sobre todo otros depresores del sistema nervioso central, otras sustancias que depriman el sistema nervioso central, como pueden ser, por ejemplo, el alcohol, los medicamentos del grupo de las benzodiazepinas, ejemplo diazepam, midazolam, esos son medicamentos, lorazepam, que deprimen el sistema nervioso central, los antihistamínicos H1, que también tienen una depresión del sistema nervioso central, igual que los antidepresivos. Con todos estos medicamentos o algunos medicamentos que puedan deprimir la función, digamos, cardíaca y respiratorias, son medicamentos que pueden interactuar con este tipo de sustancias del grupo de los opioides. Y es muy importante aquellos medicamentos que tengan algunos efectos antagonistas, la naloxona, la naltrexona, son medicamentos, la buprenorfina, son medicamentos que pueden llegar a neutralizar los efectos de estos opioides y llevar a un síndrome de abstinencia, que ese es uno de los problemas cuando se usan estos opioides a largo plazo, la dependencia que se observa en el paciente y que se manifiesta en la forma de un síndrome de abstinencia cuando no se están administrando estas sustancias. Sobre todo naloxona y naltrexona. Se debe tener entonces cuidado. Como problemas crónicos, bueno, Laura, como problemas crónicos con este medicamento, sobre todo con la morfina y con todos los opioides, la dependencia es muy importante y se puede presentar a veces tolerancia, incluso se puede llegar a presentar un fenómeno de hiperalgesia. Recuerden ustedes la presentación, ampolletas de 10 miligramos en 1 mililitro. A veces no se administran los 10 miligramos de una vez, si bien la dosis puede ser entre 2,5 y 15 miligramos. A veces usted puede diluir la ampolleta diluyéndola, por ejemplo, en 9 centímetros de solución salina. Más 1 mililitro que tiene la ampolleta le quedarían 10 mililitros, entonces le quedarían 10 miligramos en 10 mililitros. Eso le da una concentración diluida de 1 miligramo por mililitro. Y usted puede administrar, para ir titulando la dosis, puede administrar 2, 3 miligramos y mira el efecto. Si requiere una nueva dosis, puede administrar otros 2 o 3 miligramos. Y a veces puede ser una forma de ir, digamos, midiendo un poco la respuesta del paciente, dados los efectos adversos que se pueden llegar a presentar tan importantes con este tipo de sustancias.
Obviamente, cuando un paciente hace un paro respiratorio, la naloxona es importante, pero a veces hay que dar soporte respiratorio, entonces hay que tener los elementos para dar el soporte respiratorio si el paciente llega a hacer una parada respiratoria, y eso es importante de considerar con todas estas sustancias. Otro medicamento ya muy usado como analgésico y también como antipirético es el acetaminofén. En el caso del acetaminofén, este es un medicamento que es de venta libre y eso da obviamente un riesgo de toxicidad importante para esta sustancia, porque muchas veces la gente lo usa sin saber los peligros y terminan intoxicados al consumir este tipo de sustancias, incluso en diferentes presentaciones sin saber que era la misma, que tenían el mismo componente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de intoxicación con acetaminofén es muy importante. El acetaminofén es un medicamento que se involucra en cuadros de intoxicación y debe ser un medicamento que, si bien es de venta libre y la gente lo consume de forma libre, a veces autoprescrita sin saber ni cuáles son las dosis, ni cuáles son los peligros, etcétera, se debe tener mucho cuidado sobre todo con los niños, porque los niños pueden coger digamos un acetaminofén en la forma, por ejemplo, de jarabe, y por el sabor o el color atractivo que tiene, pueden ingerirlo en su totalidad, sufriendo los efectos entonces de una intoxicación. La intoxicación por acetaminofén puede llegar a ser mortal porque produce un daño hepático severo, agudo, que lleva al hígado a una insuficiencia hepática y que puede causar la muerte. Entonces es muy importante, si bien este medicamento se usa como analgésico y está autorizado para usarse como antipirético, aún en niños hay que tener mucho cuidado. No es un medicamento que tenga un efecto antiinflamatorio importante. Con respecto al mecanismo de acción del acetaminofén, pues parece que tiene efectos a nivel central, sobre todo inhibiendo enzimas que ayudan a la síntesis de algunos mediadores de la señal dolorosa, como es el óxido nítrico. Entonces se cree que inhibe unas óxido nítrico sintasas y ese puede ser uno de sus mecanismos involucrados en la acción analgésica. Con respecto a las ciclooxigenasas, se sabe que tiene un efecto muy débil inhibiendo ciclooxigenasas y alterando síntesis de prostaglandinas. Pero es posible que así sean débiles sus efectos a ese nivel, también puedan aportar algo para su efecto analgésico y obviamente para su efecto antipirético. El efecto antipirético sí depende de, en parte, reducir los niveles de prostaglandinas piréticas que llegan a los núcleos hipotalámicos. En cuanto a su farmacocinética, es un medicamento que se absorbe muy bien por vía oral, tiene una muy buena biodisponibilidad, se metaboliza sobre todo en el hígado, y recuerden que en el hígado puede metabolizarse por procesos oxidativos y también las isoenzimas de la SGP12-1 ayudan en parte a su metabolismo. En su metabolismo recuerden que se generan algunos metabolitos tóxicos, algunas quinoneiminas, que son metabolitos tóxicos del acetaminofén, que son los que en últimas pueden terminar causando
el cuadro de daño hepático. María Alejandra, 2E, no la C, sino E, 2E1, ¿sí? Que también es una sustancia, bueno, María Alejandra, CYP2E1. Esa CYP2E1 que participa en la síntesis del acetaminofén se ve estimulada en personas que consumen alcohol, ya que los pacientes que consumen alcohol, Esteban, metabolitos tóxicos se llaman con Q, quinoneiminas. El nombre es más largo, pero no vale la pena ese nombre tan largo, con que ustedes recuerden que se producen unas quinoneiminas, que son metabolitos tóxicos del acetaminofén, y que en última son los que van a lesionar los hepatocitos al actuar o interactuar con el ADN del hepatocito y generar entonces algunos procesos de respuesta, digamos, inflamatoria, con necrosis del hepatocito. La vida media del acetaminofén es relativamente corta, es de más o menos 2 horas. El efecto del acetaminofén generalmente es variable, puede durar entre 4 a 6 horas, o sea, quiere decir que el acetaminofén se recomienda administrarlo entre cada 4 o cada 6 horas. Hay personas, por ejemplo, que cuando buscan un efecto antipirético del acetaminofén, a las 4 horas no tienen un control, digamos, del dolor, por ejemplo, o de su temperatura, y entonces es uno de los intervalos para tenerlo en cuenta. Ustedes van a ver en los textos que se puede administrar hasta cada 4 horas de intervalo, pero obviamente, como es un medicamento que tiene un perfil tóxico importante, entre menos corto sea el intervalo, menos peligro hay. O sea, si se puede administrar cada 6 horas, pudiera ser menos peligroso que si se administra cada 4 horas. Y con respecto a las dosis, por ejemplo, en un adulto se puede recomendar 500 miligramos cada 4 o cada 6 horas. Lo ideal es no pasar de 4 gramos en las 24 horas. Pero hay pacientes, sobre todo alcohólicos o pacientes que tienen algún grado de trastorno hepático, cirróticos, etcétera, o que tengan algún grado de inflamación hepática. En estos pacientes lo ideal sería no utilizarlo, o las dosis deben ser mucho menores si se requiere y no existe otra alternativa más segura que el acetaminofén. Se han descrito incluso casos de daños hepáticos en pacientes alcohólicos que consumían acetaminofén por tiempos cortos en dosis de apenas 2 gramos al día. Entonces es muy variable la susceptibilidad y es muy variable la dosis que puede llegar a generar ese efecto tóxico. Generalmente se han hecho mediciones de los niveles. Ustedes encuentran, por ejemplo, en Katsun, los niveles que pueden ser efectivos. 15 miligramos por litro puede ser un nivel que puede ser terapéutico. Y cuando los niveles sobrepasan los 300 miligramos por litro en sangre o en plasma, son niveles ya demasiado tóxicos que pueden causar un grado importante de lesión a nivel del hepatocito. La presentación, nosotros tenemos, por ejemplo, presentación de acetaminofén en tabletas de 500, por citar solo una. Tenemos también jarabe, por ejemplo, para niños. Muchas de esas presentaciones en jarabe tienen 150 miligramos por cada cucharadita. A veces hay errores en la dosificación, entonces es una de las causas muy comunes de sobredosis. A veces las mamás, por el temor a la fiebre, repiten de manera muy frecuente las dosis del acetaminofén y terminan causando fenómenos de toxicidad, o utilizan diferentes
digamos, utilizan medicamentos con fines antipiréticos que tienen distintos nombres comerciales, pero cuyo componente principal es el acetaminofén, y terminan sobredosificando a los niños o generando problemas en los adultos. Entonces es muy importante este aspecto de la dosis, del intervalo, de la cantidad, de la confusión a veces en las cantidades que se dan. Y aquí muy importante también para comentarles que el acetaminofén también se presenta en ampolletas. Esas ampolletas tienen 1 gramo y se da por vía endovenosa cada 6 horas. Lo recomendable es 1 gramo endovenoso cada 6 horas, pero obviamente si no hay daño hepático y si no hay riesgos de daño hepático. También se han presentado confusiones con el acetaminofén endovenoso y han terminado pacientes sobredosificados e intoxicados. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Desde el punto de vista de las interacciones, es muy importante entonces lo que ya les comentaba, el riesgo de sumarse su efecto tóxico a nivel hepático, sobre todo con otros agentes hepatotóxicos, sobre todo el alcohol, o hay otros medicamentos que también pueden lesionar el hígado. Es muy importante tener siempre presente el potencial de daño hepático que puede existir con otros medicamentos. Pero igual, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, que son inductores del metabolismo hepático, también pueden generar problemas. ¿Qué reacciones adversas se describen con el acetaminofén? Se pueden llegar a presentar sobre todo rash, reacciones dérmicas, erupciones, urticarias, neutropenias, pancitopenias y sobre todo el principal efecto adverso y tal vez de los más graves que se describe hoy por hoy es la hepatotoxicidad, que se manifiesta generalmente en forma inicial con un incremento en las transaminasas. Las transaminasas normalmente están en un valor aproximado de entre 35 a 40 y las transaminasas se van empezando a incrementar, se van duplicando o se van triplicando. Si se continúa con su administración, empieza a presentarse la lesión hepática y ya el paciente va a hacer entonces los síntomas y signos clásicos de una lesión hepática, como pueden ser una ictericia, una anorexia, una náusea, un vómito. Y serán manifestaciones entonces de lesión hepática por acetaminofén. Recuerden que en adultos la dosis puede ser 500 miligramos cada 6 horas, o sea, 2 gramos al día, puede ser suficiente. Hasta 4 gramos al día si no se requiere algún ajuste. Y en niños la dosis más o menos puede, una dosis aproximada para los niños puede ser del orden de los 10 miligramos por kilo dosis. 10 miligramos kilo dosis. ¿Qué quiere decir kilo dosis? Es decir, que cada dosificación que se haga, por ejemplo, cada 6 horas, se le pueden dar 10 miligramos por kilo. ¿Qué significa 10 miligramos por kilo? Que por cada kilo que el niño tenga, se le dan 10 miligramos. Entonces, para obtener la dosis total, se multiplicaría el total de los 10 miligramos por el total de kilos del paciente. Si un niño, por ejemplo, pesara 20 kilos, entonces habría que darle 10 por 20, serían 200 miligramos cada dosis, que sería cada 6 horas. Entonces, la dosis para un niño de acetaminofén de 20 kilos serían aproximadamente unos 200 miligramos cada 6 horas. ¿Cómo? Eso hay que explicárselo muy bien a la mamá o a la persona que esté encargada del niño. ¿Cómo
sé yo cuántos son 200 miligramos. Entonces usted tiene que saber muy bien qué concentración tiene el acetaminofén que usted va a recomendar o a utilizar. En el caso de que tuviera 150 miligramos por cada mililitro, por 5 mililitros, 150 miligramos por 5 mililitros, es una de las presentaciones más comunes, por ejemplo. Quiere decir que si tiene 150 miligramos en 5 mililitros, es porque hay 30 miligramos en cada mililitro. Y para darle los 200 miligramos a ese niño de 20 kilos, tendríamos que darle aproximadamente 6,5 mililitros. ¿Cómo medimos 6,5 mililitros? A veces viene una cucharita medidora con los jarabes y eso hay que explicárselo a la mamá o a la cuidadora. ¿Cuál es 6? ¿Cuál es 5? Porque ellos a veces se le manda eso y ellos no entienden y terminan dándole cualquier cantidad. O si es en una jeringuita, se mira entonces y se le explica cuáles son los 6,5. Entonces eso es muy importante para evitar problemas con el acetaminofén. Es una causa frecuente de intoxicación y lesión hepática. Cuidados cuando se da el acetaminofén. Uno de los principales cuidados es en pacientes que tienen previamente la costumbre de ingerir alcohol, o los pacientes que tienen ya algunas lesiones previas a nivel hepático, cirrosis, han sufrido de hepatitis. María Alejandra, ¿hasta qué edad serían niños exactamente? Normalmente los niños se habla en pediatría hasta los 18 años. O sea, hasta los 18 años se habla que es un paciente pediátrico. Entonces uno pudiera decir que hasta los 18 años. A ver, en cuanto a las dosificaciones, es muy importante, siempre muy importante dosificar por kilos. Porque, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Un paciente adulto. No todos los adultos, digamos, si dijéramos, no todos los pacientes adultos pesan lo mismo. Entonces no es lo mismo que usted calcula siempre por kilo y el paciente adulto tiene 50 kilos porque está delgadito, así tiene 70 kilos. Si usted siempre calcula con base en un paciente de 70 kilos, que son las dosis normales, por ejemplo, para acetaminofén, las dosis, si bien ahorita les dije 500 miligramos cada 6 horas, la dosis puede ser entre 500 miligramos y 1 gramo cada 6 horas para un adulto. Pero supongamos que un paciente de 50 kilos, observen que si un paciente de 50 kilos, usted le administra una ampolleta de acetaminofén de 1 gramo, le está dando, digamos, una dosis del doble de lo que sería si la dosificáramos por kilo, porque si el paciente tiene 50 kilos y fueran 10 miligramos por kilo, entonces la dosis del paciente serían 500 miligramos. Y dar 1 gramo cada 6 horas sería darle el doble de dosis. Entonces es muy importante, como el peso es tan variable en los pacientes, siempre se ajustara la dosis con base en el kilo o en los kilos o en el peso de la persona, porque a veces pueden ocurrir un poco de dosis mayores, pueden presentarse un poco de sobredosificación si siempre hacemos la misma dosis para todo el mundo, que esa es una, digamos, es una cosa errónea. Realmente es una situación porque no todo el mundo, como ya lo entienden ustedes cuando vimos y como lo entendieron cuando vimos la farmacocinética, no todos los pacientes tienen la misma depuración, el mismo volumen de distribución, las mismas proteínas, todo igual, no. Sin embargo, se sacan datos estándares, promedio, pero siempre es mejor tratar de ajustar a las condiciones de cada paciente.
Y si lo mismo, si fuera un paciente que tuviera 100 kilos, quizás la dosis pues pudiera ser más baja. Bueno, todo eso hay que analizarlo, hasta dónde se da una dosis y se mira si con la dosis máxima mejora y si de pronto se puede reducir, mejor, porque siempre los efectos adversos de los medicamentos siempre están en relación, en su mayoría, con las dosis. Entre más dosis, más efectos adversos. Entonces, eso es muy importante. Un aspecto también para destacar del acetaminofén, ya lo habíamos dicho, es el riesgo de la toxicidad. Y la toxicidad, ya lo habíamos explicado, se presenta por los metabolitos tóxicos que van a interactuar con el hepatocito y lo lesionan. Pues bien, hay grupos de personas más proclives a hacer esto. Los que han estado en ayuno, los pacientes que ya tienen problemas hepáticos previos, etcétera. Y cuando se usan otros medicamentos que son potencialmente tóxicos para el riñón. Aún si se llega a presentar lesión hepática, por ejemplo, por una sobredosis de acetaminofén, ustedes tienen que tener en cuenta que el antídoto que existe para eso es la N-acetilcisteína. Esa N-acetilcisteína va a donar glutatión, que es el elemento fisiológico que evita que el acetaminofén haga daño. Normalmente el acetaminofén se metaboliza, produce las quinoneiminas, pero esas quinoneiminas se unen al glutatión, impidiendo el glutatión que lesionen el DNA del hepatocito. Pero cuando se agota el glutatión, la quinoneimina ya no queda neutralizada y se une al DNA lesionándolo. Entonces, cuando hay una sobredosis de acetaminofén, un niño que consumió una sobredosis, un adulto que consumió una sobredosis de acetaminofén, se usa un agente que ayuda a donar glutatión y a la neutralización del exceso de acetaminofén o de sus metabolitos, principalmente de sus metabolitos. Esa sustancia se llama la N-acetilcisteína. Ustedes consiguen N-acetilcisteína en sobres de 5 gramos, en sobres también de 3 gramos, también en sobres de 600 miligramos. Se puede dar por vía oral, se puede dar por sonda y aún hasta por vía intravenosa también se ha recomendado administrarla. Y es un medicamento entonces que se administra en dosis repetidas. Generalmente se da una dosis inicial de N-acetilcisteína de 140 miligramos por kilo. Según el kilo del paciente o los kilos, se multiplica por 140 y esa es la dosis total, que se le da como dosis inicial. Dosis total inicial. Y después se le dan otras 17 dosis cada 4 horas de 70 miligramos por kilo de N-acetilcisteína. Y esa es la forma como se, en parte, neutraliza el efecto tóxico del acetaminofén. Obviamente, también hay un manejo de soporte con líquidos, nada vía oral, mantener las funciones vitales del paciente, etcétera, y se irá neutralizando el acetaminofén o sus metabolitos tóxicos de esa manera hasta que ya no estén presentes en el organismo y los niveles de acetaminofén se vayan reduciendo hasta niveles que ya no sean peligrosos y que ya no representen una vida para la persona. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese potencial tóxico del acetaminofén y el antídoto que es la N-acetilcisteína.
Otro medicamento que tiene efectos analgésicos, antipiréticos, pero además tiene efectos, bueno, hablábamos sobre todo inicialmente de los opioides que tenían efectos principalmente analgésicos. Hablamos después del acetaminofén, que tiene propiedades analgésicas y antipiréticas. Y ahora hablamos del ibuprofeno, que es una sustancia que tiene propiedades analgésicas, antipiréticas, pero también tiene propiedades importantes como antiinflamatorio. ¿Derivado de qué? Resultante de la capacidad que tiene el ibuprofeno, igual que la aspirina o ácido acetil salicílico, que es el representante de todo ese grupo de los AINES, de bloquear las ciclooxigenasas. Una vez, por ejemplo, la aspirina bloquea las ciclooxigenasas, inhibe la síntesis de prostaglandinas inflamatorias e inhibe la síntesis de tromboxanos, que son agregantes plaquetarios, sin inhibir la síntesis de prostaciclina, que es vasodilatadora y también antiagregante. Pues por eso la aspirina también tiene un efecto antitrombótico. Igual sucede con el ibuprofeno y con todos los demás AINES que nosotros mencionamos en la clase pasada, naproxeno, etc. Sin embargo, con los otros antiinflamatorios, aún con el ibuprofeno, se sabe que pueden alterar de manera importante no solo la síntesis de prostaglandinas y algo de tromboxanos, pero inhiben de manera importante la síntesis de prostaciclina. Y por eso el ibuprofeno con el diclofenaco y muchos de estos otros AINES, a diferencia de la aspirina, que no inhibe la prostaciclina, estos sí pueden terminar causando fenómenos trombóticos o facilitar la aparición de fenómenos trombóticos que pueden terminar en la forma de infartos agudos de miocardio. O sea que una de las complicaciones de usar ibuprofeno y diclofenaco y mucho más los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que son los que más reducen la síntesis de prostaciclina, como el celecoxib, etcétera, el oxicam, etcétera, pueden terminar generando cuadros trombóticos a nivel de las arterias coronarias con infartos. Entonces es muy importante. Igual el ibuprofeno es un medicamento que se usa mucho. Desafortunadamente no tenemos analgésicos hoy más seguros. Los opioides generan mucha adicción. La aspirina, el acetaminofén, en el dolor de tipo inflamatorio, el efecto no es tan bueno porque no inhibe mucho las prostaglandinas. En cambio, el ibuprofeno y todos sus amigos de todo el grupo sí inhiben de manera importante la síntesis de prostaglandinas y por eso tienen buen efecto antiinflamatorio. Pero no tenemos medicamentos hoy que los puedan reemplazar, porque estos AINES son medicamentos que hoy tienen muchos problemas de toxicidad renal. Tal vez ustedes ya en los análisis que están haciendo de sus casos de reacción adversa están encontrando a los AINES como agentes involucrados. ¿Cómo se presenta el ibuprofeno? Nosotros lo tenemos en jarabe, por ejemplo, para niños. Una concentración común es 150 miligramos por cada cucharadita. También lo tenemos en comprimidos de 200 miligramos, de 400 miligramos, de 600 miligramos. Mundialmente también hay una presentación de ibuprofeno para administración endovenosa. También hay ibuprofeno, como hay acetaminofeno con codeína, por ejemplo. Incluso con tramadol ya hay también presentaciones. Entonces, son múltiples las presentaciones. ¿Cuál puede ser la dosis de ibuprofeno? Por ejemplo, para un adulto.
600 miligramos, por ejemplo, cada 6, cada 8 horas. Puede ser una dosis buena para generar un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio, aún un efecto antipirético. En niños la dosis puede ser de más o menos unos 10 miligramos por kilo, dosis, cada 6 horas. Eso es importante de considerarlo. Este medicamento se administra por vía oral, tiene muy buena biodisponibilidad y se metaboliza generalmente a nivel hepático. Es un medicamento que tiene una vida media de más o menos unas 3 horas aproximadamente, 2 a 3 horas. Y como aspecto importante, es un medicamento que tiene un riesgo de interacciones bastante interesante, porque, por ejemplo, es un medicamento que puede retener sodio y agua y puede, por ejemplo, neutralizar el efecto de medicamentos antihipertensivos. Es un medicamento que puede causar cuadros hemorrágicos al inhibir la síntesis de prostaglandinas protectoras a nivel gástrico. Entonces esos cuadros hemorrágicos pueden verse favorecidos cuando está administrándose junto con corticoides o con anticoagulantes o con antidepresivos del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ejemplo fluoxetina. Entonces tiene un grupo importante con el metotrexato, que es un medicamento antineoplásico, entre otras cosas un DMARD, un antiinflamatorio, modificador de la evolución de la enfermedad reumática, reduce la excreción del metotrexato y puede facilitar la aparición de efectos renales por el metotrexato. Con los diuréticos, puede neutralizar el efecto de los diuréticos. Eso es importante. Entonces son algunas de las interacciones. Generalmente el efecto del ibuprofeno dura más o menos unas 6 horas, entre 6 a 8 horas, y como puede producir lesiones gástricas y renales, hay que tener mucho cuidado con el estómago y con el riñón. Con el riñón, vigilando la función renal. Hay que pedir creatininas, hay que pedir parciales de orina de control. Muchas veces esto no se hace. Con el estómago, incluso hay que prevenir usar estos medicamentos en pacientes que ya tengan algún grado de disfunción renal o que estén tomando otros medicamentos que sean nefrotóxicos, como los diuréticos del tipo de la furosemida, por ejemplo. La ciclosporina, la anfotericina son medicamentos, la vancomicina son medicamentos nefrotóxicos. También los antineoplásicos son medicamentos altamente nefrotóxicos. Este medicamento, como puede producir úlceras a nivel gastrointestinal, entonces hay que estar atento a que el paciente no tenga sangrados gastrointestinales, que suspenda inmediatamente, manifieste las primeras evidencias, que consulte rápidamente, porque a veces los pacientes se demoran en consultar y terminan hipotensos con accidentes cerebrales, víctimas de la hemorragia y de la hipotensión. Cuidados que se debe tener con estos medicamentos. En pacientes hipertensos, vigilar la presión arterial, el riesgo de trombosis en pacientes que han tenido antecedentes o tienen factores protrombóticos, las hemorragias gastrointestinales, vigilarlas, que el paciente vigile la aparición de melenas, por ejemplo, o hematemesis. Las alteraciones renales agudas en la forma de disminución de la eliminación urinaria, los problemas hepáticos. En pacientes con insuficiencias cardíacas, es mejor no usarlos porque pueden descompensar los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas. Dentro de las reacciones que son comunes al ibuprofeno y a todos los AINES, tenemos entonces los cuadros gastrointestinales en la forma de hemorragias, pero hay algunos más leves: dolor epigástrico, malestar,
gastrointestinal, puede haber malestar general, fatiga, puede haber anemias hemolíticas, anemias aplásicas, trombocitopenias y neutropenias. Este medicamento se usa mucho, el ibuprofeno, y se usa mucho hoy en niños para el manejo también de la fiebre, al igual que el acetaminofén. Ambos medicamentos tienen un perfil de toxicidad bastante importante que debe ser tenido en cuenta y considerado. Otro medicamento que se usa mucho es la dipirona. La dipirona es un medicamento muy usado en nuestro medio. Si bien el INVIMA y el Ministerio de la Protección Social recomiendan usarlo, digamos, con algunas restricciones. Por ejemplo, en pacientes que no tengan riesgo de agranulocitosis, usarlo haciendo controles con cuadros hemáticos, pero a veces esto no se hace y se pasa por alto todo esto. Usarlo por periodos cortos, a veces se usa por periodos largos, entre otras cosas, como adyuvante, digamos, o como analgésico para pacientes que tienen dolores muy severos y que ayuda en el control del dolor. Entonces, también a veces es difícil ya la situación frente al paciente. Como les decía, la dipirona es un medicamento que está autorizado en algunas partes, sin embargo en otras está restringido, sobre todo por la agranulocitosis que se le ha descubierto y que es una reacción en la cual se reduce la formación de leucocitos y sobre todo de polimorfonucleares. Los pacientes pueden hacer unas complicaciones gravísimas en la forma de infecciones, puesto que no tienen polimorfonucleares para defenderlos sobre todo contra bacterias. Cuando se usa la dipirona es necesario tener controles hemáticos previos y posteriores al tratamiento, periódicos, para mirar cómo evoluciona los leucocitos. Pero como les decía, muchas veces esto no se hace y es una cosa pues que deja mucho de lo que debería ser respecto al manejo de este tipo de sustancias. Tiene una ventaja grande la dipirona, que es su bajo costo, su uso en diversas formas, o más bien sus diferentes formas de presentación. Hay gotas, hay comprimidos, hay ampolletas. Tenemos, por ejemplo, ampolletas de 1 gramo. Y la dosis en un adulto puede ser 1 gramo, por ejemplo, cada 6 horas. Se presenta, por ejemplo, en comprimidos de 500 miligramos. La dosis puede ser 500 miligramos cada 6 horas. Tiene un muy buen efecto antipirético, tiene muy buen efecto analgésico y también tiene buen efecto antiespasmódico, por lo cual en dolores que se originan, por ejemplo, en espasmo de la fibra muscular lisa intestinal o en dolores que se originan, por ejemplo, en la María Alejandra, en las dosis. Por ejemplo, para un adulto, inicialmente, si es oral, 500 miligramos cada 6 horas. Si es parenteral, 1 gramo cada 6 horas. Son dosis como para iniciar y titular y mirar. Hay que decir que la administración, bueno, María Alejandra, hay que decir que la administración endovenosa de este medicamento debe ser lenta, porque son medicamentos y ojalá con el paciente acostado. Y se debe haber hecho una muy buena historia clínica para descartar los riesgos de anafilaxia, ya que hay riesgos de anafilaxias, hay riesgos de hipotensiones y caídas, entonces se debe administrar lentamente. En cuanto a sus efectos, tiene sobre todo efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios y también antiespasmódicos, ya lo decía. Bueno, el efecto antiinflamatorio pues no es tan fuerte como el que se presenta con los otros AINES, pero puede tener un efecto también antiinflamatorio ligero, dependiendo de la inhibición de ciclooxigenasas, aunque es un inhibidor débil.
Este medicamento hoy realmente en muchos países se usa mucho, sobre todo para el manejo del dolor postquirúrgico, del dolor cólico, como antipirético se usa mucho en nuestro medio. Contraindicaciones. Hay pacientes hipersensibles, hay pacientes que tengan leucocitos por debajo de ciertos niveles que se consideran aceptables. Una contraindicación puede ser evitar sumarlo con otros medicamentos antineoplásicos, puesto que los antineoplásicos tienden a bajar mucho los conteos leucocitarios. También con clozapina, que es un medicamento que puede dar también a granulocitosis, entonces no se debe sumar. En menores de 3 meses, en menores pacientes que pesen menos de 5 kilos, se contraindica su uso. En la lactancia y en la gestación también está contraindicado. Como cuidado muy importante, entonces, el riesgo de anafilaxia, hipotensiones, reacciones alérgicas. Si bien se ha dicho que es un medicamento que no afecta mucho no irrita mucho digamos, el estómago, también se han descrito casos de hemorragias gastrointestinales asociados a esta sustancia. Se sabe que los pacientes con mayor riesgo de hipotensión a este compuesto son los que están deshidratados, los que previamente están hipovolémicos, hipotensos, pacientes con fiebres altas o inestabilidad circulatoria. Se debe tener también mucho cuidado en pacientes que tengan insuficiencias renales o hepáticas. Se debe vigilar el riesgo de anafilaxia una vez se administra, porque la reacción a veces no es inmediata, sino que aparece en minutos u horas después de haberse administrado. Y dentro de las interacciones, entonces es muy peligroso y se debe evitar, sumarla con otros medicamentos que tengan alteraciones o riesgos de alteraciones hematológicas, sobre todo a nivel leucocitario, principalmente antineoplásicos, clozapina, con depresores del sistema nervioso central. Puede deprimir la función central y hay que tener cuidado en pacientes que tienen que hacer actividades vigilantes o actividades de manejar maquinaria peligrosa, entonces es muy importante. Y siempre el control hematológico que se debe hacer con este medicamento antes de la administración y después de la administración. Entonces eso es muy importante. Ya les decía del ASA como medicamento, sobre todo, que se usa mucho hoy por sus efectos antiagregantes. Es tal vez el uso médico más aceptado hoy para el ácido acetil salicílico o aspirina, su efecto antiagregante, que se logra, entre otras cosas, con dosis bajas de entre 85 y 100 miligramos, en promedio 100. Pero no podemos desconocer que la aspirina tiene un muy buen efecto analgésico y tiene un muy buen efecto antipirético también. El efecto analgésico de la aspirina se logra hoy con el uso OTC de la aspirina, en la forma de una presentación muy común que es el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer tiene ácido acetil salicílico y ustedes ven que la gente lo consume para reducir el dolor de cabeza, por ejemplo, después de una resaca por una toma de aguardiente. Entonces, pero el uso clínico tal vez más importante hoy es como antiagregante. Aún como antiagregante puede también tener efectos como los AINES, hemorragias gastrointestinales, reacciones a nivel de la piel, pero este es un medicamento que ustedes lo tendrán que estudiar de manera más extensa cuando estén en cardiopulmonar, puesto que hoy el principal uso de este medicamento es como antiagregante, y allá lo tendrán que estudiar de manera mucho más exhaustiva en cuanto a todas sus características farmacológicas. Un medicamento que sí nos interesa mucho, sobre todo a nivel digestivo, por su importante efecto analgésico, sobre todo
a nivel de la fibra muscular lisa es el butilbromuro de ioxina. El principal uso es como antiespasmódico. El dolor abdominal que se produce por espasmo en la fibra muscular lisa puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un cálculo vesicular que tiende a avanzar a través del ducto que drena, digamos, a nivel del intestino y genera mucho dolor. Para el control de ese dolor tan intenso, que es un dolor espasmódico, es un dolor tipo cólico, que aparece por momentos y va increciendo hasta alcanzar un punto máximo para empezar a ceder y desaparecer incluso por algunos minutos y volver otra vez a aparecer, volver increciendo, alcanzar un punto máximo y irse cediendo. Es lo típico del dolor tipo cólico. Se maneja entonces con butilbromuro de ioxina. Este tipo de dolor que se acompaña generalmente de descargas autonómicas, simpáticas, en la forma de sudoración, algo de hipotensión, inquietud, etc. Este tipo de dolor también está presente en el dolor tipo cólico renal. Cuando un cálculo que se forma renal tiende a avanzar por los ureteres a llegar a la vejiga. Es un dolor muy intenso, también puede manejarse con butilbromuro de ioxina, a veces se suma buscapina, etc. A veces, si no mejora, se suma un opioide, sobre todo la meperidina, es muy usada en dolor del cólico vesicular. La morfina no se recomienda en el dolor del cólico vesicular porque la morfina puede aumentar el espasmo o la contractura de los esfínteres, participan en el drenaje de la bilis, entonces no se contraindica la morfina, pero sí se puede ioxina. Nosotros la tenemos como comprimidos de 10 miligramos y la tenemos en ampollas de 20 miligramos. Puede ser buscapina sola, que contiene butilbromuro de ioxina solita, o puede ser buscapina compuesta, que puede tener dipirona, por ejemplo, como agente anexo. Generalmente para un dolor tipo cólico asociado, por ejemplo, a un cuadro de diarrea, etcétera, que requiere un manejo ambulatorio, se pueden dar 10 miligramos cada 8 horas, puede ser suficiente. En el caso endovenoso, se pueden dar 20 miligramos intravenosa lenta, cada 6, cada 8 horas, puede ser suficiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la buscapina, del butilbromuro de ioxina? Este medicamento es la misma butilescopolamina. Recuerden que la escopolamina es un anticolinérgico, es un parasimpaticolítico. Si es un parasimpaticolítico, entonces se une a los receptores muscarínicos e impide la acción de la acetilcolina. Entonces, la farmacodinámica del butilbromuro de ioxina es unirse al receptor de la acetilcolina de tipo muscarínico que está a nivel intestinal o gastrointestinal e impedir la unión de acetilcolina. De esa manera no tenemos efecto de acetilcolina. Reduce la función parasimpática. Derivan muchos efectos adversos. El primero, puede reducir las secreciones intestinales y puede producir resequedad de la motilidad intestinal y de esa manera puede generar estreñimiento a veces de difícil manejo. Si es, por ejemplo, a nivel bronquial, puede generar espasmos bronquiales, dificultad respiratoria. Si es a nivel urinario puede producir retención urinaria.
y dificultad para hacer la micción. Esto es sobre todo mucho más peligroso en pacientes ancianos o en pacientes que tengan problemas como hiperplasias benignas de próstata. Igual esa butilbromuro de dioxina puede llegar a causar algunos problemas por el bloqueo de receptores colinérgicos a nivel cardíaco o a nivel neurológico, incluso a nivel ocular. Puede entonces, por su efecto antimuscarínico, generar midriasis, dificultar la visión de lejos, por ejemplo. Entonces, son múltiples los efectos adversos que se pueden presentar por un medicamento como estos. Uno de los más comunes es el estreñimiento y, por ejemplo, por su efecto antimuscarínico, puede entonces antagonizar muchos medicamentos que tienden a incrementar la actividad colinérgica. Este medicamento, cuando se administra intravenoso, debe darse lento y ojalá con el paciente acostado, porque puede haber eventos hipotensivos que pueden aparecer. Se contraindica, por ejemplo, en pacientes que son hipersensibles. Hay pacientes que hacen fenómenos de hipersensibilidad, pacientes que tienen glaucoma, un problema ocular que se puede exacerbar en la forma de dolor y ojo rojo cuando se administra este medicamento. En las hiperplasias benignas de próstata no se debe recomendar porque los pacientes pueden hacer retenciones urinarias. Los pacientes que tienen íleo paralítico, que tienen miastenia, son patologías donde la actividad de la acetilcolina sobre sus receptores ya se encuentra alterada. Entonces, cuidados en pacientes glaucomatosos, prostáticos, pacientes comatosos, ancianos, pacientes con dolor abdominal sin diagnóstico. Es muy peligroso administrar un medicamento de estos cuando no está un diagnóstico claro en cuanto al dolor abdominal, puesto que puede ser un cuadro obstructivo. Y si es un cuadro obstructivo y se administra, pues va a mejorar la obstrucción y a enmascarar el dolor, evitando que el paciente consulte rápidamente y se haga un tratamiento oportuno. Se debe siempre vigilar la posibilidad de aparición de reacciones neurológicas. El paciente puede hacer delirio y otra serie de trastornos neurológicos. Se debe evitar en pacientes que tengan tendencias al estreñimiento. Y en cuanto a interacciones, ya les decía algunos medicamentos que tienen también efectos anticolinérgicos, como los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos H1, también tienen efectos anticolinérgicos. Pueden potenciarse. En lactantes y en gestantes hay que tener mucho cuidado. Y este entonces es un medicamento, digamos, muy utilizado en los pacientes por la frecuencia con que se manifiesta el dolor abdominal. A veces mal manejado porque trabajan en farmacias sin tener la más mínima noción de los peligros. Un aspecto importante es, ustedes han visto que muchos de estos medicamentos se utilizan con fines de bajar la fiebre, con fines antipiréticos. Quería referirme, además de lo que les comentaba en la clase pasada, que bajar la fiebre, si bien ha sido un objetivo por las personas, incluso llevar la temperatura a valores normales para eliminar pues el temor que tiene la gente a la fiebre y a las convulsiones febriles, etc. Hoy se sabe que reducir completamente la aparición de fiebre en una persona que requiere ese sistema de defensa o ese mecanismo de defensa no es lo más recomendable. Entonces, hoy se está reevaluando lo que es el uso de los antipiréticos. El antipirético debe usarse
para controlar un poco la fiebre, evitar que suba a valores importantes que pueden llegar a ser peligrosos, pero sin pretender suprimirla de manera total. Y otro aspecto muy importante es que la fiebre, recuerden ustedes que es un mecanismo de defensa. A veces dar un antipirético es quitar un mecanismo que le muestra al organismo y a las personas que evalúan o que están atentas, le muestran algo que está ocurriendo, algo que no está dentro de lo que es fisiológico. Y es una situación de alerta, que si se suprime sin haber hecho el análisis respectivo, diagnóstico, puede ser contraproducente, porque una fiebre puede tener un origen bacteriano que requiera un tratamiento con antibióticos y no simplemente una supresión con antipiréticos. Entonces, en ese caso, la antipiresis, si se hace erróneamente, puede llegar a ser peligrosa. Y cuando ustedes usen antipiréticos, deben haber descartado previamente o estar muy atentos de que pueden haber procesos peligrosos, incluso mortales, como infecciones bacterianas, que deben estar siendo estudiadas a evento etiológico. La fiebre es un síntoma de muchas cosas. Ejemplo, una meningitis da fiebre, pero con un antipirético no se cura una meningitis, pero sí se agrava y puede causar lesiones irreparables y hasta la muerte. Entonces, ese es un aspecto muy importante. En el caso de los antipiréticos, hay muchos parámetros en el cuerpo que ustedes tienen que aprender a identificarlos, que son síntomas de gravedad. Y cuando están presentes en un paciente que tiene fiebre, deben, por ejemplo, hacer que se realice un tratamiento rápido, un diagnóstico rápido, se agoten los recursos rápidamente para mejorar el paciente. Ejemplo, un dolor abdominal que se acompaña de
este que se los voy a recomendar